Todos conocemos historias increíbles de los santos, historias de grandes eventos que acompañaron a muchos de ellos. Santos que a pesar de realizar signos y prodigios en nombre de su Dios, siempre se mantuvieron en su lugar, porque su humildad les hacía tener los pies sobre la tierra, les hacía ser conscientes de que cualquier cosa que a los ojos de los demás era extraordinario, era un gesto de la misericordia de Dios, pues sólo de Él podía provenir. Si quieres conocer algunos de los dones que acompañaron a algunos de los más grandes santos, de los amigos más cercanos de Dios, tras su paso por esta tierra, quédate hasta el final del video para que aprendas cosas maravillosas que han pasado y siguen pasando en nuestra iglesia. El Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, obra prodigios en las almas que lo invocan. Muchas almas, muchos fieles de la Iglesia, le cortan sus alas, lo anclan, le impiden volar, lo encajonan. Por eso la invitación que nos hace el cielo es a estar abiertos a recibir sus dones, prestos a recibir sus gracias, sus carismas. Hay tantos carismas que da el Espíritu Santo, muchísimas gracias que Él concede a quienes lo invocan con frecuencia. Hoy queremos que conozcas algunos de esos regalos que el Espíritu Santo quiere depositar sobre sus siervos. Veamos. La primera gracia sobrenatural que conocerás se llama transverberación, que se refiere a una herida de amor en el corazón. Tenemos el caso de Santa Teresa de Jesús, que nació en el año 1515 y murió en 1582. La primera mujer doctora de la Iglesia y que relató en sus escritos una de las experiencias místicas que marcó profundamente su corazón. Este hecho fue tan impactante que la llevó a hacer un voto especial a Dios que la impulsó en sus reformas, fundaciones y camino de santidad. Cuenta la santa y escritora mística que cierta vez vio a su izquierda un ángel en forma humana. Era de baja estatura y muy hermoso. Su rostro lucía encendido y dedujo que debía ser un querubín, uno de los ángeles de más alto grado, según conocemos. Ya en sus obras nos dice: veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrazada en grande amor de Dios, describió Santa Teresa de Jesús. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo y aún harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo dé a gozar a quien pensare que miento, explicó la doctora de la Iglesia en su libro Vida. Este tipo de vivencias espirituales es llamado en la Iglesia como la transverberación, que es la experiencia mística de ser traspasado en el corazón, causando una gran herida. Joan Carroll, en su libro sobre doctores de la Iglesia y mística, enumera otros santos que han experimentado este fenómeno místico. Entre ellos se encuentran Catalina de Siena, Margarita María Alacoque, Pío de Pietrelcina, Francisco de Sales y Verónica Giuliani, entre otros. Vemos pues que no es un caso único, es un caso que se ha presentado en varios santos y varios de los más reconocidos. El segundo fenómeno místico que vamos a ver es la inedia. Es otra gracia sobrenatural
y hace referencia al ayuno total, un ayuno voluntario pero total. Muchos de esos santos se alimentaban únicamente de la Sagrada Eucaristía. La inedia es un fenómeno muy relacionado con el ayuno, que suele formar parte de las prácticas ascéticas de muchas tradiciones religiosas. Aparte de la inedia total, privación completa de alimentos sólidos y líquidos, hay determinadas dietas ascéticas que suponen una inedia parcial. Por ejemplo, entre los eremitas del desierto de Siria de los siglos IV al VI, muchos solo tomaban una frugal colación diaria a la puesta del sol. Otros tomaban una sola reflexión semanal, los domingos. El resto de la semana, nada de nada. Según San Jerónimo, los anacoretas de su tiempo se alimentaban solo de pan y sal. El caso de Abba el Ismaelita desafía las más elementales leyes de la naturaleza. Estuvo 28 años sin probar el agua, ni una sola gota. Otro caso parecido a este es el de Enrique Susón, místico dominico del siglo XIV que se sometió a la abstinencia de agua y de cualquier otro líquido, claro está, durante varios años de su vida, no más de un par de sorbos diarios. Pero una cosa es una alimentación excesivamente frugal y otra muy distinta a la abstinencia absoluta durante varios años. En la geografía cristiana hay muchos casos recogidos. Tenemos a Ángela de Foligno, del año 1309, que estuvo 12 años en inedia absoluta. Santa Catalina de Siena, por el año 1380, unos 8 años. Elizabeth de Reude, del año 1421, estuvo más de 15 años. Ludwina de Schiedman, por el 1433, estuvo 28 años. Un contemporáneo suyo, Nicolás de Flue, 20 años. Catalina de Raconicio, de 1547, lo estuvo 10 años. Más próximos a nosotros en el tiempo son los casos de Rosa María Andriani de 1845, que estuvo 28 años en inedia, Dominica Lazzari de 1848 y Luisa Latiau de 1883, 14 años. Todas ellas llevan una vida normal e incluso una vida muy activa. El caso más conocido y famoso fue el de la estigmatizada alemana Teresa Neumann, que vivió en el siglo pasado, de la cual pudo comprobarse médicamente que no tomaba ni siquiera agua o cualquier otro tipo de líquido. Solo unas gotas de agua en una cucharilla al principio, después ni eso. Así consiguió vivir 35 años solo con la comunión. En muchos santos, la inedia va ligada frecuentemente a los llamados milagros eucarísticos, es decir, a aquellos fenómenos que tienen como protagonista a la Sagrada Hostia, a nuestro Señor presente en el pan. Es un hecho comprobado que hubo santos como la ya mencionada Teresa Neumann, aunque esta aún no ha sido canonizada, que estuvieron bastantes años sin comer ni beber nada, alimentándose solamente de la hostia consagrada. Alejandrina da Costa, del año 1904 y que murió en 1955, escuchó un día la voz del Señor que le decía: «No te alimentarás más con comida en la tierra, tu comida será mi carne, tu bebida será mi divina sangre, tu vida será mi vida». Durante los últimos 13 años de su vida, Alejandrina no comió ni bebió nada, se alimentaba únicamente de la Eucaristía. Su sed solo podía ser saciada por Dios mismo. Fue sometida a muchos estudios médicos que confirmaron su inedia. Otro caso más conocido es el del Padre Pío, cuya alimentación era tan frugal que incurría prácticamente en la inedia, alimentándose de la Sagrada Hostia, hasta el punto de que los médicos decían que era imposible que se mantuviera con vida con lo que comía, afirmando que para la ciencia el santo estaba biológicamente muerto. En una ocasión le ingresaron en el hospital que él mismo había fundado al lado del convento donde vivía por uno de sus recurrentes problemas de salud. Después de una semana sin probar bocado, comprobó que había aumentado de peso. Con su humor habitual dijo: «Bueno,
Está visto que tendré que comer algo si quiero bajar de peso. La inercia entonces es un don muy especial y que muy pocos lo tienen. Por eso el valor de los ayunos, aún empezar con ayunos pequeños, va fortaleciendo nuestra voluntad y va predisponiendo nuestro cuerpo para eso. Nuestro tercer don o carisma especial es la bilocación, que consiste en estar en dos partes al mismo tiempo. Por naturaleza, los humanos estamos ligados a las leyes de este mundo. No podemos volar, saltar por encima de altos edificios o estar en dos lugares al mismo tiempo. Sin embargo, no hay nada imposible para Dios, nos dirá Lucas 1:37. Como Jesús mismo dijo, porque ustedes tienen poca fe, les digo. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña, trasládate de aquí a allá, y la montaña se trasladaría, y nada sería imposible para ustedes. Recordemos esta cita de Mateo 17:20. De forma similar, puede ser voluntad de Dios que algunos humanos reciban el don de la bilocación, por el cual pueden aparecer en dos lugares a la vez. Es un misterio que solamente puede explicarse a la luz de la intervención milagrosa de Dios y que sucede en casos de extrema santidad y humildad. Un ejemplo de la bilocación sobrenatural fue lo que sucedió con San José de Cupertino. San José de Cupertino asistió a la muerte de su madre en su pueblo natal sin abandonar el convento de Asís donde residía. Estando ella a punto de expirar, gritó con gran acento de dolor: «Oh Fray José, hijo mío, ya no te veré más». Al instante apareció una gran luz que iluminó la habitación y la moribunda, viendo a su hijo, gritó de nuevo llena de júbilo: «Oh Fray José, hijo mío». Al mismo tiempo el bienaventurado se encontraba en Asís. Salía llorando de su celda encaminándose a la iglesia a orar. El padre guardián le encontró y le preguntó la causa de su llanto. Su respuesta fue: «Mi pobre madre acaba de morir». La carta que llegó muy pronto confirmó la noticia, pero también se supo que el santo había asistido personalmente a su madre moribunda. Todos estos hechos constan en el proceso de beatificación. Este don, como muchos otros dones extraordinarios, es un regalo de Dios que la Iglesia trata de entender y explicar, pero que ante el misterio de la acción de Dios, las palabras se hacen cortas e insuficientes. Nos basta el asentimiento de la fe y el saber que para Dios no hay nada imposible. Como todos los dones, la bilocación no es para beneficio del que lo experimenta, sino más bien para el beneficio de las almas de los demás, ya que siempre cuando se manifiesta este don es para auxiliar a alguien que está en necesidad. Veamos algunos ejemplos de quienes lo han tenido. Tenemos a Sor María Jesús de Ágreda, quien es la campeona de las bilocaciones. Entre 1623 y 1629 aseguró haberse desdoblado o bilocado no menos de 500 veces entre su convento de Soria y Nuevo México. San Francisco de Asís. De este santo del siglo XIII se cuenta que llegó a estar a la vez en su convento italiano y predicando ante unos monjes de Arles, Francia. Muchos miembros posteriores de su orden experimentarían ese don. Fray Martín de Porres, más conocido como Fray Escoba, vivió en Lima en el siglo XVII. Del primer santo negro de América son famosas sus bilocaciones. Se dice que así era capaz de traer flores de Japón y colocarlas en su iglesia peruana. San Alfonso María de Ligorio es otro virtuoso del barroco. Nació a finales del siglo XVII en Nápoles. Célebre es su bilocación de 1774, en la que mientras yacía en estado de coma en su celda, fue visto atendiendo al Papa Clemente XIV. San Juan Bosco, el fundador de los salesianos, tuvo una vida marcada por sus sueños premonitorios. Protagonizó varias bilocaciones en el siglo XIX, siendo visto en una de ellas a la vez en Turín y en Barcelona. A quien ya hemos mencionado, Teresa Newman, esta sierva de Dios en proceso de beatificación,
Fue la primera mujer estigmatizada del siglo XX. Como el Padre Pío, además de las heridas de la crucifixión, protagonizó episodios de violación subjetiva. Tenemos a Fray Antonio Galvão. Este franciscano vivió en el siglo XVIII en Brasil y fue recientemente llevado a los altares por Benedicto XVI. Entre sus méritos se cuentan varios casos de bilocación, el don de profecía, la telepatía e incluso la levitación. El padre Tiburcio Arnaiz, un jesuita vallisoletano, vivió experiencias místicas de todo tipo a principios del siglo XX. Gozó entre otros del don de profecía, de sanación y de al menos en un caso de bilocación, según consta en su proceso de beatificación. Ahora veamos un don que se llama la hierógnosis. Es un don que Dios concede a algunas almas de distinguir lo sagrado de lo profano, es decir, lo que está bendecido por un sacerdote de lo que no lo está, especialmente las hostias consagradas y las reliquias de los santos. Una de sus más grandes representantes es la beata Ana Catarina Emmerich. Ella nos dice: todo lo santo y bendecido lo veo luminoso, multiplicándose, reflejando luz y difundiendo salud y ayuda. Al contrario, todo lo profano lo veo siempre oscuro, difundiendo tinieblas. Clemente Brentano, en su semblanza de Ana Catarina, escribe: lo más sorprendente es la acción de la consagración sacerdotal. Cuando, estando en éxtasis, se le acercaban las manos ungidas del confesor, levantaba la cabeza y la sigue con ella hasta que el confesor la retira. Entonces vuelve ella a dejar caer la cabeza. Esto le sucede con todos los sacerdotes. Quien tal ve, como lo vi yo, no puede menos de reconocer que solo en la Iglesia hay sacerdocio y que la consagración sacerdotal es algo más que una ceremonia. Una vez le oí decir llorando: los dedos consagrados de los sacerdotes serán conocidos en el purgatorio y en el infierno arderán con un fuego especial. Ella conocía los sitios benditos y santificados. Cuando un sacerdote pasaba con la Eucaristía, aunque fuera a larga distancia de su choza o del sitio donde se guardaba su ganado, se sentía atraída hacia aquel paraje. Corría y se arrodillaba en el camino y adoraba la Santa Eucaristía. Experimentaba aversión hacia los lugares donde había sepulturas de paganos, y al contrario le atraían los restos de los santos, tal como el hierro atrae el imán. Dice Brentano a este respecto: un día me hallaba sentado en su habitación, estando ella en contemplación. Como empezara a suspirar penosamente, sin volver en sí, me llegué a ella con el vaso que siempre había a su lado y que debía contener agua bendita. Le pregunté si quería beber, pero ella movió la cabeza y mirándome tristemente, dijo con voz apagada: agua fresca y bendita. Aquí cerca hay 2 sacerdotes que tienen de Dios la facultad de bendecirla, pero se olvidan de mí. Voy a desfallecer. Dios quiere que yo viva de esto, no me dejen morir. Al punto fui a la habitación próxima del abad Lambert, en cuya compañía encontré al confesor, a quien suponíamos ausente. Este bendijo agua fresca y se la llevó. Después de haber bebido dijo: ya he tomado fuerzas. Y como el confesor le dijera en broma: vente conmigo, por obediencia, ella intentó levantarse. Pero como el mandato no había sido verdadero, volvió a caer desmayada. Aunque estaba muy conmovido a la vista de tal escena, no me atreví a pedir al confesor que omitiera semejante prueba para no turbar la armonía y buena correspondencia. Pero no pude menos de llorar de compasión al ver cuán tranquilamente y sin quejarse la sufrió. Otra vez la oí expresarse en estos términos acerca de las bendiciones sacerdotales: es muy triste la negligencia de los sacerdotes en nuestros días respecto a las bendiciones. No parece sino que no saben muchas veces lo que son estas bendiciones. Gran número de ellos apenas creen en su poder y se avergüenzan de ellas como de ceremonias anticuadas y supersticiosas. Otros usan de este poder y gracia con que Jesucristo les ha conferido sin intención y como de paso. Cuando ellos no me bendicen, Dios me suele bendecir, pero como el mismo Dios ha instituido el sacerdocio y le ha otorgado la potestad de bendecir,
Casi desfallezco por el deseo de recibirlas. En la iglesia todo forma un solo cuerpo, así que cuando a alguno de sus miembros se le rehúsa algún bien, se siente como desfallecido. Cuando a alguien le llevaba una imagen bendita de la Madre de Dios, decía: está bendita, conservadla cuidadosamente y no la tengáis entre cosas no santas. En las tentaciones es bueno ponerse estas cosas benditas sobre el pecho, guardadla cuidadosamente. Esto era lo que ella recomendaba. Cuando era todavía una niña, percibía el sonido de las campanas benditas como si fueran rayos de bendición. Creo ciertamente que las campanas benditas ahuyentan a Satanás. Cuando en mi juventud oraba en el campo durante la noche, veía a los demonios muchas veces en torno mío, pero tan pronto como las campanas de Coesfeld tocaban maitines, conocía que huían. Jesús ha otorgado su bendición a los sacerdotes, para que esta bendición llegue a todas las cosas, penetrando y obrando en ellas, de cerca y de lejos, para su servicio. El sonido de las campanas benditas es para mí más santo, más alegre, más vigoroso y suave que todos los sonidos. Cuando era sacristana, yo debía tocar la campana bendita y me sentía muy feliz, porque creía extender la bendición por todas partes, llamando a voz en grito a todas las gentes a alabar a Dios. Yo unía mis suspiros y oraciones a cada toque de la campana, para que los sonidos pudieran rechazar el mal de los corazones y pudieran alabar a Dios. Hubiera querido tocar todas las campanas mucho más tiempo, pero debía limitarme a lo establecido. Y este sentimiento y reverencia por lo sagrado era especial con relación a los sacerdotes, a quienes amaba y respetaba, pidiéndoles la bendición. Vemos pues aquí el sentido y el significado de muchas cosas que a lo mejor no conocíamos. Una de las gracias que más recordamos en los santos por la impresión que causa a nuestra naturaleza humana es la estigmatización, que consiste en tener las heridas de Jesús en las manos, en los pies y en el costado, y aunque ha habido muchos que los han tenido, los casos más conocidos son San Francisco de Asís, Santa Rita de Casia y el Santo Padre Pío, que tienen en común una experiencia tan singular como misteriosa, los estigmas. Perforaciones en las manos y en los pies como si hubieran sido clavados en la cruz, o marcas en la frente como si hubieran llevado la corona de espinas. Todos llevaron en un momento de su vida los estigmas de Cristo, las heridas que le fueron infligidas durante la pasión. San Francisco de Asís recibió los estigmas de Cristo en 1224. Estaba retirado en La Verna, la Toscana, Italia. Mientras estaba en recogimiento, vio descender del cielo un ángel con forma de hombre crucificado. 5 rayos de luz salieron del ángel y golpearon al santo al nivel del costado, las manos y los pies. Algunos testimonios afirman que San Francisco tenía verdaderamente los clavos encastrados en la carne, cosa que le habría provocado atroces dolores hasta la muerte. Santa Catalina de Siena es una mística dominica que vivió en el siglo XIV. En 1347, el día de Pentecostés, recibió los estigmas. Confió este secreto en 1375 a Raimondo de Capua, su confesor. Nadie vio nunca esas heridas porque eran, al parecer, invisibles. Habría sido ella quien pidió la gracia de llevarlas escondidas. Santa Rita de Casia es una religiosa italiana perteneciente a la Orden de las Agustinas. Vivió entre los siglos XIV y XV. Mientras asistía a la prédica de un franciscano, Giacomo de la Marca, sobre la pasión de Cristo, sintió angustia. De vuelta a su celda, pidió a Dios poder sentir los dolores de Cristo directamente en su propia carne. Siendo su petición escuchada, una espina del crucifijo frente al que estaba arrodillada se salió y se incrustó en su frente. Conservó una llaga abierta y dolorosa hasta su muerte. Santa Verónica Giuliani es una religiosa italiana nacida en 1660. El 6 de abril de 1697 escribió en su diario haber recibido los estigmas en las manos, pies y en el costado. Jesús habría atravesado su corazón con una flecha. Sentí un gran dolor, pero en ese dolor mismo podía verlo. Me sentía toda transformada en Dios. La beata Ana Catalina Emmerich, de quien ya hablamos, religiosa agustina alemana de 1774, a partir de 1799 sintió los dolores de la corona de espinas, acompañados de pérdidas de sangre que tenían lugar cada viernes.
Después sufría dolores en las manos y en los pies. Invisibles al principio, los estigmas acabaron por aparecer en el cuerpo. Además, una cruz habría aparecido en su pecho. Duplicaba su tamaño en tiempo de Navidad. Muchos sacerdotes y médicos fueron a visitarla para verificar la veracidad de estas heridas. Uno de los doctores del convento intentó curarla, sin lograrlo nunca. ¿Y quién no conoce el caso del Padre Pío? Sacerdote capuchino, nacido en Pietrelcina en 1887. Empezó a tener los estigmas en 1918. Aparecieron en las manos y en los pies, en el costado y en el hombro. Él mismo declaró: «Vi ante mí a un personaje misterioso cuyas manos, pies y pecho derramaban sangre a torrentes. Sentí mi corazón herido por un dardo de fuego. Este personaje desapareció de mi vista y me di cuenta de que mis manos, mis pies y mi pecho estaban perforados y de ellos brotaba sangre». Con el paso del tiempo, para alejar a los curiosos, el fraile disimuló sus heridas con guantes. Después de su muerte, los estigmas desaparecieron de su cuerpo. La beata Elena Aiello, nacida en 1895, religiosa italiana, fundó la Congregación de las Hermanas Mínimas de la Pasión de Cristo. En marzo de 1928 se le apareció Cristo invitándola a participar en su sufrimiento. Fue entonces cuando empezó a sentir dolor en torno a la cabeza y a sangrar. Otros estigmas aparecieron un poco más tarde, en los pies y en las manos. Cada viernes sus heridas sangraban abundantemente, como diversos testimonios, entre ellos diversos médicos, pudieron constatar. Teresa Neumann, nacida en 1898 en Baviera, Alemania, es una mística católica. Habría empezado a tener visiones de la Pasión de Cristo durante el Viernes Santo del año 1925. En aquel momento recibió los primeros estigmas en sus manos y sus pies. En 1927, también durante la Semana Santa, aparecieron heridas en la cabeza. En 1928, en el mismo periodo, una herida apareció en el hombro y después signos de flagelación aparecieron al año siguiente. Cada Viernes Santo, durante su éxtasis, lágrimas de sangre le corrían por el rostro. Murió en 1962 y miles de personas acudieron a venerarla. También tenemos el caso de Martha Robin, nacida en 1902, una mística francesa, fundadora de los Foyers de la Caridad. Durante el mes de octubre de 1930, mientras tenía visiones de la Pasión de Cristo, sintió que el Señor se dirigía a ella y le decía: «Marta, ¿quieres ser como yo?». Desde ese momento, cada viernes, Martha Robin revivía la Pasión de Cristo recibiendo los estigmas en la cabeza, en las manos y en los pies. Durante más de 50 años permaneció postrada en una cama sin comer y sin beber, nutriéndose únicamente con la Eucaristía, otra de las gracias especiales que veremos. Hasta la muerte acogió a miles de personas en su habitación. Murió el 6 de febrero de 1982, mientras revivía la Pasión de Cristo. Hasta aquí hemos mencionado solo algunos de los fenómenos místicos que Dios ha concedido a algunos de sus siervos más fieles, pero hay otros, como lo es la osmogenesia o perfume sobrenatural, que es un don que adornó la vida de algunas personas de vida recta y de vida intachable. Expelían de su cuerpo un aroma y fragancia especial que no se podía comparar con el aroma de la tierra. Se han dado multitud de casos de entre los santos. Los más notables son los de Santa Ludwina, Santa Catalina de Ricci, San Felipe Neri, San Gerardo María Mayela, San Juan de la Cruz, San Francisco de Paula, Santa Rosa de Viterbo, Santa Gemma Galgani, sobre todo San José de Cupertino, que en ese fenómeno, lo mismo que en el de la levitación, va a la cabeza de todos. Entre los santos cuyas reliquias o sepulcros han exhalado suaves olores se citan a San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, San Raimundo, Santa Rosa de Lima, Santo Tomás de Villanueva, Santa Teresa, Santa Francisca Romana, la Beata Catalina de Racconizio y muchos más. Otro don es el de la luminosidad, que consiste en que el rostro de algunos santos salían rayos de luz. Al respecto, Benedicto XIV, en su tratado de la canonización, dice que si quisiera relatar todo lo que los autores afirman de rayos, luces, claridades que han brillado milagrosamente sobre el rostro de los santos, nunca acabaría.
San Francisco de Sales se presentó muchas veces a los ojos de los contemporáneos con la cara inflamada y en su irradiación luminosa, ya celebrando misa, ya comulgando, ya orando. En los días que siguieron a la solemnidad pascual, escribe su sobrino Carlo Augusto de Sales, todos los domingos el santo obispo explicaba catequísticamente los mandamientos de Dios a sus fieles de Annecy, desde el púlpito de su gran iglesia. Y una vez después de haber discurrido en forma excelente y maravillosa sobre el primer mandamiento, interrumpiendo su predicación y dirigiendo su palabra a Dios Padre, fue visto por todos los fieles completamente resplandeciente y rodeado de una luz tan grande y viva que apenas podía ser distinguido en ella, sino que parecía convertirse todo él en luz. San Felipe de Neri, cuando conversaba con San Carlos Borromeo de cosas divinas, veía el rostro del cardenal brillar como el de un ángel. Igualmente, un día que San Ignacio de Loyola escuchaba con gran atención una predicación en Barcelona, su cabeza se iluminó de pronto y San Felipe Neri asegura haberlo visto más de una vez en este estado. Más cerca de nosotros, el santo cura de Ars fue visto en el púlpito con el rostro transfigurado y rodeado de una aureola. La traslación es otro don y consiste en llegar de un lugar a otro rapidísimo y es diferente a la bilocación, que es estar en dos lugares al tiempo. Si quisiéramos enumerar en este video todos los dones que Dios concede a sus santos, tardaríamos mucho más, pero recordemos el don de la oración en lenguas, o glosolalia, el don de la interpretación, el don de curación, el don de locución, la palabra de conocimiento, la profecía, la revelación, y todos los dones que el Espíritu Santo regala a quienes lo invocan. Lo importante es irlos conociendo poco a poco y pedir la gracia de estar dispuestos a servir. Estamos viviendo la era del Espíritu Santo. Él está soplando en los 4 puntos cardinales, de norte a sur, de oriente a occidente. Pidan pues que sople sobre ustedes, pidan que expanda sus alas plateadas y arrope con su fuego incandescente y enardecedor sus almas, para que puedan ser testigos fieles del amor y predilección de Dios por sus hijos. Ningún santo al iniciar su camino pensó que tendría alguno de estos dones. Basta con abandonarse en los brazos del Padre y que Él disponga según nuestra respuesta. Que Dios bendiga a quienes aprovechan este contenido para crecer en su fe.